En esta oportunidad me tocó presentar sobre la parte de introducción del ciclo de Craig. El ciclo de Craig, también llamado el ciclo de los ácidos cítricos o cíclicos de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. En células eucariotas se realiza en el mitocondria. En las procariotas, el ciclo de Craig se realiza en el citoplasma, específicamente en el citosol. En organismos aeróbicos, el ciclo de Craig es parte de la vida catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos, hasta producir el CO2, liberando energía en forma utilizable, poder reductor o GTP. El ciclo de Krebs, lo primero que hemos hecho es las palabras claves o leyendas. Empezamos, por ejemplo, la presencia del hidrógeno, como podemos ver acá. También tenemos la presencia del oxígeno representado en bolas de color rojo, el carbono en bolas de color plomo. Tenemos el azufre, dos oportunidades, como podemos ver acá. Tenemos la coenzima Q y la coenzima A, como podemos ver acá. Ahora, también tenemos la presencia del NADH, que es nicotinamina adenin dinucleoide. Ahora, como podemos ver acá, también tenemos la presencia del piruvato deshidrogenasa, que es una enzima. Ahora, como ya había explicado lo que es las leyendas o las palabras claves, empezaremos a explicar el ciclo de Krebs. La primera molécula que se necesita para iniciar el ciclo de Krebs es el piruvato. El piruvato se llega a transformar en acetilcoenzima A y a esta transformación se le produce por la acción compleja de tres enzimas, que en esta oportunidad se llama piruvato deshidrogenasa. Al ser una deshidrogenasa, producirá un NADH. El piruvato tiene 3 moléculas de carbono. En cambio, el acetílico A tiene 2 moléculas de carbono, lo cual ha perdido un carbono para transformarse en acetílico A, que se le pierde en forma de CO2. El ciclo de Krebs empieza con una molécula llamada oxaletato, que tiene 4 moléculas de carbono. Se combina con el acetílico A y todos ellos que tienen 2 carbonos, se produce el citrato. El citrato es una molécula de 6 carbonos, lo cual se va a llegar a transformar en cis-aconitato, que es otra molécula del ciclo de Krebs, pero en esta oportunidad tiene 6 moléculas de carbono, como podemos ver acá. Ahora, el aconitato se transforma en otra molécula, lo cual se va a llamar isocitrato, que tiene 6 moléculas de carbono. El siguiente paso es de isocitrato a alfa-cetoglutarato. El desocitrato tiene 6 carbonos y perderá uno para formar el alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. En este proceso, el carbono se pierde en forma de CO2 y se produce un NADH. El siguiente paso es de alfa-cetoglutarato de 5 carbonos a succinilcoenzima A, que tiene 4 carbonos. Se produce también una pérdida de un carbono en forma de CO2 y se produce un NADH. El succinilcoenzima A se transformará en succinato y en este proceso obtendremos un GTP que es equivalente a un ATP básicamente. El succinatato se transformará en fumarato y se producirá un FDH2. El fumarato incorporará una molécula de agua y se transformará en malato. Al final, el malato se transformará en oxalacetato, cerrando el círculo y produciendo un NADH. Entonces tendremos oxalacetato disponible para combinarse con el acetilcoenzima A y empezar otra vez el ciclo de Krebs. En cuanto a las enzimas, la citrato sintasa es la que sintetiza el paso de acetilcoenzima A más oxalacetato a citrato.
El paso de citrato a cisoconitato es catalizado por la enzima aconitasa. Con la exposición le voy a hablar sobre lo que son las enzimas que actúan en el ciclo de Krebs. En este caso, el paso de lo que es el cisaconitato a disocitrato pasa por la enzima aconitasa y se genera lo que es una molécula de agua también. El paso del disocitrato al alfa-cetoglutarato pasa por lo que es el isocitrato deshidrogenasa. Y acá es donde se genera el primer NADH. De ahí, del paso del alfa-cetoglutarato al paso del succinil-CoA, o en este caso sucin coenzima A, pasa por la enzima del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El paso del succinil-CoA al succinato pasa por la enzima del succinil-CoA sintetasa, donde se genera lo que es el primer GTP. El paso del succinitato al fumarato pasa por la enzima succinitato deshidrogenasa. El paso del fumarato a lo que es malato pasa por la enzima fumarasa, que también se combina con una molécula de agua. El paso del malato al oxalcetato pasa por el malato deshidrogenasa, donde también se genera un NADH. El paso del oxalcetato al citrato pasa por el citrato sintasa, donde también se genera lo que es una molécula de agua. Y a todo esto vuelve a reiniciar lo que es el ciclo de Krebs. Siguiendo con la exposición, tenemos el ciclo de Krebs en la ingeniería agroindustrial. Los usos y aplicaciones que se dan en el ciclo de Krebs en la ingeniería agroindustrial son muchos y variados. A continuación te presento algunos de los más comunes e importantes. Se utiliza como saborizante y regulador de pH en bebidas, aciduantes y regulador de pH en dulces, en conservas y caramelos. Previene la oxidación de verduras procesadas en combinación de ácido ascórbico. En alimentos congelados detiene el proceso de deterioro de sabor y el color y ayuda a la acidación de antioxidantes. Previene la oxidación de enzimática de frutas y hortalizas enlatadas. Resalta su sabor y disminuye el pH. Previene la oxidación de aceites y grasas. Resalta sabores y se usa como aciduante en confiterías y reposterías. En conclusión tenemos que este ciclo interviene en la respiración aeróbica de una molécula de glucosa que logra producir a 36 hasta 38 ATP. En este ciclo cíclico, ácido cítrico se metaboliza de 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH y 2 ATP. Puesto que la oxidación del NADH en el transporte de electrones se produce 3 ATP por molécula, saldría 30 ATP. Sin embargo, en la glucólisis, el NADH puede producir de 2 o 3 ATP. La oxidación del FADH produce 2 ATP por molécula, por lo que las dos moléculas de FADH producidas en el ciclo ácido cítrico produce 4 ATP, es decir, es un excelente aporte de energía.